De nuestro voto dependen los apoyos directos a la población y los cambios profundos en el INE. El Instituto Nacional Electoral INE debe transformarse o desaparecer para crear una institución ciudadana honesta y realmente democrática, que no tenga inclinación partidista como el actual INE, que está repleto de priistas y panistas, y como ejemplo están Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Necesitamos una reforma electoral que garantice la celebración de elecciones realmente libres, limpias y auténticas en nuestro país. El INE no es democrático, está muy lejos de serlo, y en estas campañas políticas ha demostrado abiertamente su sesgo. En 2018 no lograron cometer el fraude acostumbrado, o más bien, no lograron el resultado deseado, porque fuimos un tsunami en las urnas. Por más que alteraran los resultados de la votación, no lograron su cometido, pues fuimos millones y millones los que nos presentamos a votar. En cada elección repiten las mismas porquerías. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sufrido en carne propia las embestidas de estas instituciones que operan en favor de quienes le pagan, de quienes con el poder económico pretenden gobernar sin ser electos por la ciudadanía. El INE ha sido un aparato inútil para la sociedad, pero muy útil para quienes gobernaron en el pasado. Los personajes que ponían en la presidencia de la República no eran más que títeres o gerentes del poder, que quiere seguir gobernando hoy, pero que afortunadamente el actual presidente los echó del poder. Pero ahora nos toca a nosotros respaldar a ese presidente que sacó la basura a la calle. La victoria de 2018 es una muestra de la enorme fuerza ciudadana que logró inundar las urnas con un tsunami de votos suficientemente grande para frenar el intento de fraude. Ahora nos corresponde a nosotros salir con más fuerza, contagiar a los demás, explicarles el porqué del voto masivo, explicarles que solo cuando nos convertimos en marea de votantes no pueden ganarnos ni con los fraudes más sofisticados. No olvidemos que dentro del instituto está el virus que daña a la sociedad, que nuestro sistema electoral está enfermo y con las mismas mañas de los fraudes electorales de 2006, 2012 y 2018, donde a pesar del fraude no pudieron con nosotros. Para la transformación o desaparición de ese INE corrupto se necesita mayoría en el Congreso. Se necesita que Morena conserve la mayoría y que alcance la mayoría absoluta. De nosotros depende la próxima integración del Congreso de la Unión, el de las elecciones del 6 de junio de 2021. Es extremadamente urgente esa transformación o renovación del Instituto Electoral, que tiene en su operación un injustificable derroche de recursos públicos en los partidos políticos y en las instituciones electorales. En 2021, los partidos recibirán 14,000 millones de pesos de financiamiento federal y el conjunto de instituciones electorales federales y locales gastarán más de 32,000 millones de pesos en el mismo periodo. Urge reducir por lo menos a la mitad esta enorme bolsa de 46,000 millones de pesos que deberían terminar en beneficio del pueblo, ya sea en programas sociales o en proyectos de infraestructura. En esa modificación urgente del INE debe incluirse también la modificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, pero no con cambios tibios como cuando se transformó de IFE a INE. Deben ser cambios profundos en el que los consejeros y magistrados actuales no estén incluidos. La actuación parcial de ambas instituciones demuestra que los consejeros y los magistrados olvidaron el compromiso con la imparcialidad democrática con la que se comprometieron y que no lograron ejercer. Solo siguen sus intereses y de quienes les pagan por torcer la ley. La transformación o modificación debería incluir nuevos mecanismos de selección de consejeros y los magistrados electorales, ya que los mecanismos de hoy son fáciles de vulnerar, fáciles de torcer y fáciles de corromper. Lo que hoy existe está lejos de una democracia real, es pura politiquería engañabobos.
Urge que Morena conserve la mayoría en el Congreso para que legisle en el importante blindaje en contra de la interferencia indebida de gobiernos, de los poderes fácticos y del financiamiento de la delincuencia organizada en las campañas políticas. Urge retener la Cámara para poder seguir trabajando en contra de estas malas prácticas y fiscalizar correctamente el contenido de los mensajes que circulan en Internet, la radio y la televisión para evitar el actual mercado negro. De nosotros depende que sigan llegando los apoyos directos a la población y que se hagan cambios profundos en el INE. La oposición ha insistido en eliminar lo que ellos llaman reparto de dinero. Nosotros queremos que se siga apoyando a la población. Por esto y mucho más, es necesario que Morena conserve la mayoría en el Congreso. Por eso, ni un voto al PRIAN. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. El INE no se conforma con quitarnos nuestras candidaturas de manera arbitraria. Ahora quiere censurar al presidente y seguir haciendo el trabajo sucio del PRIAN. Córdoba y Murayama atentan contra la democracia y libertad de expresión. Le dan al pueblo una prueba más de que están en contra de la transformación. Si no van a cumplir su papel de árbitro imparcial, que se afilien a un partido. Seguiremos defendiendo la lucha por la democracia. Morena, la esperanza de México. Cualquier democracia decente implica elecciones limpias y libres. El prianismo se acostumbró a meter las manos en las elecciones, al punto en el que secuestró las instituciones, que son de todas y todos los mexicanos, para favorecer sus oscuros intereses particulares. Tristemente, el INE ha demostrado que hace el trabajo sucio del PRIAN, provocando un daño incalculable a nuestro país. Nosotros no somos iguales. Exigimos un árbitro imparcial que garantice elecciones limpias. No vamos a dejar que se traicione la decisión del pueblo de México. Es momento de defender la libertad y la democracia. De defender la Cuarta Transformación, la esperanza de México. Amigas, amigos, me encuentro en Chiapas, en la región selva, en Ocosingo. Hoy es 6 de mayo, estamos a un mes de la elección y nuestro movimiento está más fuerte que nunca. En todos los rincones del país está creciendo la preferencia por Morena. Y es que la gente se da cuenta que no somos más de lo mismo. Por primera vez en muchos años tenemos un presidente honesto que destina los recursos públicos a quien más lo necesita, a la inversión en los programas del bienestar. Está creciendo el salario mínimo como nunca antes. No se ha endeudado al país, no se han aumentado los impuestos y se acabaron los excesos, los lujos, los privilegios en el gobierno. Por eso la oposición está desquiciada. Por eso se unieron en una alianza los del PRIAN y el PRD, porque extrañan la robadera. Y en complicidad con algunos consejeros del INE, hay una auténtica persecución en contra de nuestros candidatos y candidatas. Una cacería disfrazada de fiscalización. Ahora, como en el caso de Guerrero y Michoacán, donde se violaron los derechos constitucionales de nuestros candidatos, pretenden hacer lo mismo en el caso de Mónica Rangel, nuestra candidata en San Luis. Llegan al absurdo tal que la precampaña en San Luis terminó el 8 de enero y la convocatoria de Morena para aspirantes mujeres fue hasta el 18 de enero y aún así la quieren acusar de no haber entregado informes de precampaña. No podemos permitir otra injusticia porque va en contra de nuestra Constitución y es un golpe más a nuestra democracia. Le exijo a las autoridades electorales que actúen con responsabilidad, con honestidad e imparcialidad. Y los convoco a todas y a todos, a los que queremos vivir en democracia, a que nos preparemos para este próximo 6 de junio y salir nuevamente de manera masiva, como ocurrió en julio del 2018, y apoyar a nuestro movimiento. Es la única vía para consolidar la vía democrática en nuestro país.
porque como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cuarta transformación, el pueblo manda. Disfrazado de árbitro electoral, el INE se ha convertido en cómplice del PRIAN. No respetaron la ley de austeridad, se negaron a bajarse el sueldo y ganan 64% más que el presidente, violando la Constitución. Decidieron modificar las reglas del juego a 2 meses de la elección para que Morena no tenga mayoría en el Congreso, negando la voluntad del pueblo. Nos niegan nuevamente el registro de nuestros aspirantes con el pretexto de no haber entregado informes de una precampaña que no existió. El INE golpea nuevamente nuestra democracia y el derecho del pueblo a decidir. Nosotros seguiremos luchando para defender la democracia de forma pacífica y legal. Acudiremos una vez más al tribunal para que corrija otra vez las medidas desproporcionadas del INE. Hoy más que nunca, unidad y movilización en defensa de la esperanza y la democracia. Morena, la esperanza de México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la cuarta transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.